Hola, ¿qué tal? Soy Axel Molina, estudiante de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre data mining. Los objetivos de la siguiente sesión van a ser introducción al data mining, reconocer cómo está almacenada y organizada la información y por último, familiarizarse con las estrategias de búsqueda de información. El índice vendría a estar dado por data mining y estrategias de búsqueda de información. Como primera parte de nuestra agenda y hablar sobre data mining o minería de datos, traducido del inglés, hay que entender de que este es un proceso de descubrimiento, de conocimiento de información valiosa a partir de bases de datos. Esto quiere decir de que a partir de los grandes conjuntos de bases de datos vamos a poder detectar información la cual tiene que ser interesante, no trivial, implícita y potencialmente útil. Lo dicho con anterioridad se puede resumir en este gráfico o esquema de aquí, en el cual la primera parte de todo este proceso vendría a ser las bases de datos, las cuales a partir de las mismas vamos a poder obtener información a partir de un proceso de discriminación para poder luego procesarlas y llegar a un conocimiento. Cabe decir de que el proceso de minería de datos ha surgido debido a que la capacidad de análisis en los últimos años ha sido sobrepasada por la degeneración y almacenamiento de información. Esto quiere decir que el ritmo de crecimiento de la información ha sobrepasado el tiempo que tienen los investigadores para poder analizarla. Las bases de datos, como tal, vendrían a ser entonces la recopilación ordenada y sistémica de los datos. Y estas bases de datos pueden ser de dos tipos. Puede ser primaria y secundaria. Las bases de datos primaria también reciben el nombre de bases de datos fuente, o madre o de primera mano. Estas bases de datos primaria son obtenidas de laboratorios experimentales. Son controladas por los investigadores, de ahí el nombre de primera mano, y sirve como base para la génesis de nuevos conocimientos o sirve como base para investigaciones. Dentro de estas bases de datos primaria tenemos al GenBank, al Laboratorio Molecular Europeo, a la base de datos de ADN de Japón, y como está aquí, estos van a contener información sobre datos genómicos de proteínas y de ADN. Por otro lado, tenemos bases de datos secundarias, que son bases de datos derivadas de las primarias. Estas, al ser derivadas, van a ser más específicas, van a estar controladas por terceros, es decir, no va a estar controlada por los investigadores de la fuente original o primaria, y estas van a estar perfeccionadas para un fin, quiere decir más dirigidas. En este caso vamos a tener al ProCite y al TCIA. El ProCite es una base de datos de secuencias curadas, lo cual quiere decir que vendría a estar más dirigidas por ese lado. En esta diapositiva de aquí estoy presentando principales bases de datos. Tenemos al NCBI, al OMIM y al GISAIT. Por la primera parte, el NCBI es una base de datos que forma parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos e incluye a PubMed, a Genome y a Nucleotide. Lo importante de esta base de datos es que tiene una gran cantidad, a su vez, de información, la cual vamos a poder obtener de diversas maneras, como ya he venido mencionando, a partir de PubMed, Genome y Nucleotide. Y además, en tres
es su sistema principal de búsqueda. Por otro lado, OMIM es un compendio de genes humanos y fenotipos, los cuales se actualizan diariamente. Esta base de datos tiene información de trastornos mendelianos y cuenta con más de 15.000 genes. Lo importante es que nos permite establecer una relación entre el fenotipo y el genotipo. Por último, presento aquí Scite, que es una base de datos que cuenta con datos de virus de la influenza y en la pandemia que hemos venido desarrollando también ha presentado datos del coronavirus. Incluye secuencias genéticas y datos clínicos para comprender la evolución y propagación del virus. Como segunda parte del índice, tenemos estrategias de búsqueda de información. En esta imagen de aquí presento la parte principal o la pestaña principal del NCBI y vamos a insertar dentro del buscador, en este caso yo he puesto hemoglobin subunit beta o la subunidad beta de la hemoglobina y luego de haberle hecho clic en buscar, pues me salen diferentes encabezados. Cada encabezado tiene una diferente base de datos. En este caso yo he puesto la base de datos de nucleótido o nucleotide que pertenece al encabezado de genomes. Es en este apartado que tenemos, cuando le hicimos clic en búsqueda, nos va a aparecer el primer indicador que vendría a ser base de datos, representado por nucleotide. El criterio de búsqueda, que en este caso vendría a ser la subunidad beta de la hemoglobina o hemoglobin subunit beta. Y luego de haberle hecho clic en buscar, nos salen diferentes resultados. En este caso nos salió 3.324 resultados con este criterio de búsqueda, cual se puede encontrar presente en resaltado. Aquí hay que entrar a tallar en una diferencia importante dentro del criterio de búsqueda, y es que va a existir un mayor número de resultados por no especificar la búsqueda. ¿Esto qué quiere decir? En la imagen derecha podemos encontrar de que luego de que yo puse hemoglobin subunit beta o unidad o subunidad beta de la hemoglobina sin haberle puesto las comillas, nos salió 35.548 resultados, mientras que en el lado izquierdo, al yo poner en la búsqueda las comillas, me salió 3.324 resultados. Esto de aquí quiere decir de que al poner las comillas, se limita el número de resultados, puesto que de este modo va a encontrar esta secuencia o hemoglobin subunit beta, mientras que en el caso que yo no coloque las comillas, no necesariamente las va a encontrar juntas, sino que puede encontrar por un lado hemoglobin, por otro lado subunidad, por otro lado beta. Esto es un criterio de búsqueda importante porque nos permite limitar la búsqueda y hacerla mucho más específica. Ahora, luego de que haya puesto en búsqueda, en la mano izquierda tenemos una columna con diferentes filtros. Entonces, de ahí entra la duda sobre qué cosa es un filtro. Un filtro es un parámetro de búsqueda. Este puede ser o bien seleccionado en la izquierda de esta columna, lo cual es mucho más sencillo, o también puede ser colocado en el buscador, como le he puesto aquí. Aquí he puesto el filtro, pero también pudo haber sido seleccionado de la porción izquierda de la columna. Por otro lado, también vamos a encontrar los límites. Y de ahí la pregunta sobre qué es un límite. Un límite vendría a ser un parámetro que restringe un determinado ítem. Por ejemplo, en este caso, dentro de la primera búsqueda, nosotros vemos que debajo del encabezado encontraremos que dice 936 pares de bases de un ADN lineal.
El límite en este caso vendría a ser la longitud de secuencia, es decir, las 936 bases. Por otro lado, la búsqueda se va a volver más rápida, más efectiva y los resultados requeridos se encontrarán con mayor facilidad, no solo teniendo una buena descripción en el criterio de búsqueda, sino también a partir del uso del filtro y del límite. Aquí algunas diferencias de resultados dentro de los principales que me salieron luego de insertar subunidad beta de la hemoglobina. Por ejemplo, un criterio o una diferencia marcada aquí es que vamos a encontrar en que en algunos casos me salen ADN y en otros me salen ARN. En otros me podrían salir ADN lineal, en otros también me podría salir circular. Otra diferencia vendría a ser también la presentada por el número de bases, que tenemos 628 en la primera, 130 y 10.106 en la última. Y el código de acceso, que está en este caso siendo encerrado en este recuadro rosado, muy importante tenerlo en consideración también. Vamos a encontrar tres tipos principales de código de acceso. El primero vendría a ser el NM, también podríamos encontrar NG y luego también un NR. NM quiere decir ARN mensajero curado. NG quiere decir secuencia genómica de referencia. Y por último, NR quiere decir un ARN no codificante curado. Por último, el gen ID, que vendría a ser el identificador del gene bank o de la base de datos de genes para el NCBI. La pregunta aquí es, ¿qué significa que un ARN mensajero o un ARN no codificante esté curado? La palabra curado vendría a significar que la secuencia correspondiente ha sido revisada y verificada por expertos antes de ser incluida en la base de datos del NCBI. Esto quiere decir de que se ha validado la calidad de la información. Aquí he considerado otro criterio de búsqueda en PubMed. He insertado Hemoglobin Subunit Beta y en el primer pantallazo podemos encontrar lo que se nos aparecerá luego de haber hecho clic en buscar. Tenemos en la columna de la mano izquierda los años dentro de los cuales se han venido investigando dicho tema, es decir, en este caso de 1993 al 2024. Algo que también podemos hacer es limitar la búsqueda, en este caso de la subunidad beta de la hemoglobina, y podemos limitarla a los años del 2020 al 2024. Notar que de 89 resultados han disminuido a 52. Además, también podemos, como ciertos filtros, en encontrar si es que se pueden identificar en un texto completo gratis o en abstract, como mencionan en esta imagen. Además, también podemos no solo insertar el criterio de búsqueda y dar clic en buscar, sino que también podemos hacer uso de la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada es más que todo para poder ahorrarnos el tiempo de no encontrar al investigador en cuestión, de la larga lista de datos que nos saldría si es que solamente hacemos clic en buscar. Esto quiere decir que acá podemos escribir el criterio de búsqueda. Aquí podríamos escribir el investigador en cuestión y luego de hacerle clic en buscar nos saldría solo el criterio de búsqueda asociado al investigador. Y bueno, ello. Y ya para finalizar, tenemos un par de preguntas. La primera pregunta es, indique usted una base de datos secundaria. Si desean pueden pausar el video
para poder sacar la respuesta. En este caso, la respuesta a la pregunta vendría a ser Prosite. Prosite, recordar de que es una base de datos secundaria. Las demás, el GenBank, el Laboratorio Molecular Europeo y la base de datos de ADN de Japón son base de datos primaria. La última pregunta vendría a ser, indique cuál de los siguientes no es un filtro. Tenemos especie, tipo de molécula, tipo de secuencia y longitud de bases. En este caso, en el video mencioné que la longitud de bases no es un filtro, sino es un límite, mientras que en el caso de la especie, tipo de molécula y tipo de secuencia sí vendrían a formar parte de filtros. Por último, las conclusiones. Podemos concluir que el data mining ayuda a descubrir patrones y relaciones útiles en los datos a fin de interpretar fenómenos y contribuir de ese modo en la toma de decisiones. Implica la colaboración de especialistas de diferentes ramas para poder interpretar adecuadamente los resultados y obtener un conocimiento útil. Y por último, que para obtener el resultado de una búsqueda es necesario hacer uso de filtros y límites, así como de otras variables. La bibliografía que usé fue Aplicación en la minería de datos en la bioinformática, un artículo, la clase de Data Mining del 2022, y además cada una de los pantallazos que presenté era del NCBI. Muchas gracias.